Ahora sí, amado Dios, en esta hora te alabamos, Señor. Te damos que para siempre es tu misericordia. Señor, en esta hora queremos poner en tus manos de amor este taller, esta reunión, Señor, de aprendizaje. Queremos, Padre, llenarnos de conocimiento para poder usarlo en tu obra, mi Dios. Queremos ser personas adiestradas, preparadas para llevar el mensaje de tu palabra, Señor, y que sea de bendición a los que nos escuchan. De por sí, Señor, solo saber que tú nos amas y que moriste en la cruz del Calvario es lo suficiente. Sin embargo, queremos tener las herramientas apropiadas, Señor, para poder dar el crecimiento a las personas que están alrededor y que nos escuchan. Padre, en este momento también clamamos por países que están sufriendo guerras, que están sufriendo opresiones, Señor. Y solo tú puedes tener el control de todo eso, Señor. Tanta maldad y tanto odio, Señor, tanta avaricia del ser humano que solo puede venir de su corazón, de su pecado, de su maldad, de estar lejos de ti y sin ti, mi Dios. Padre, dales paz a esas personas. Oramos por Ucrania, por todos los hermanos en la fe y por todo el pueblo de Ucrania y su presidente. Oramos por Nicaragua, oramos por Venezuela, por Cuba, por tantos países, Señor, que están angustiados. Padre, tú tienes el control de todo y por eso estamos confiados en ti, Señor. Sin embargo, en medio del fuego cruzado siempre hay personas que sufren lamentablemente tantas cosas. Rogamos tu bendición, rogamos tu provisión, mi Señor. Rogamos, Padre, que tú seas ahí confortando el corazón de todos aquellos que están perdiendo familiares, especialmente a Dios. Padre, guarda a todos los que están ahí y que en esta tarde, Señor, seas tú consolando a cada uno de ellos. Bendice a cada una de las que estamos presentes y los que han de llegar también a unirse al grupo. Sea tu bendición con cada uno de ellos. Le damos gracias especialmente por nuestra pastora Anita, por la enseñanza que nos da, por Dai, Señor, que permite estos talleres. Y gracias, Señor, porque nos has permitido a cada una tener el privilegio de participar en ellos. Bendícenos en esta tarde con tu palabra y con todo lo que se va a exponer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Le doy la bienvenida a mi querida Mary, que nos va a facilitar la sesión de hoy. Gracias, Mary. Tienes la palabra, estoy para apoyar en lo que se necesite. Gracias, Anita, y gracias a cada uno de los que está presente. Veo también a Pablo Duque, bienvenido. Bienvenido. Bueno, en esta sesión, aunque estamos ahora poquitos, creo que el feriado se ha alargado un poco. Ojalá vayan llegando más del grupo. Vamos a continuar con la idea que habíamos empezado la semana anterior. Recuerdan ustedes que nos detuvimos largo rato para pensar en nuestro propio aprendizaje. Estuvimos hablando de algunas cosas, de cómo aprendimos, qué factores nos ayudaron a nosotros a aprender en nuestra propia historia, si ustedes recuerdan, y también qué factores nos entorpecieron el aprendizaje en nuestra historia. No sé si alguien se acuerda de alguna cosita nueva que le dejó esa conversación. Algún foquito que se le prendió al recordar su propia historia de aprendizaje que quisiera traerlo a memoria antes de iniciar la lección. Bueno, no nos acordamos así de manera clara, o creo que sí nos acordamos, pero lo vamos a estar reviviendo al exponer algunas de las cosas que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a compartir una presentación. Permítame, por favor.
¿Estamos viendo la presentación? No, Mar. ¿Perdón? No, Mar. ¿No están viendo? No, no se ve. Ok. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí, Ya. Muy bien. Entonces, decía, recapitulando nada más lo de la sesión anterior. Dice ahí sesión 2, pero en realidad fue para ustedes la sesión 3. Estuvimos hablando sobre nuestro propio aprendizaje. Mencionábamos algo que habíamos aprendido, que nos gusta hacer, ya sea en la casa, trabajo, algún pasatiempo, alguna destreza. Ustedes mencionaron algunas cosas y hablamos de algunos factores que nos ayudaron a ser buenos en eso. Además, recordamos aprendizajes frustrados, algo que detuvo nuestro aprendizaje, que no aprendimos, que fue infeliz, y buscamos culpables también. Algunos se culparon mucho, ustedes mismos. Después vimos que también pudo haber sido culpa del facilitador. Otros culparon al ambiente, circunstancias, etcétera. Pero también vimos que hay aprendizajes que nosotros, pues no son necesarios ni o pueden ser obligatorios, pero nos mantenemos perseverando a pesar de que no queríamos al inicio, ¿no? Y empezamos a ver qué es lo que nos motivó para continuar con ese aprendizaje pese a todo. Vimos algunas ideas y en base a esas ideas queremos entrar ahora a la lección que tenemos ahora. Quisiera que vayan a su manual en la página 8. En la página 8 vamos a hablar sobre 5 factores que contribuyen al aprendizaje efectivo. Voy a hablar un poco yo, pero yo quiero que todo el mundo me ayude también. No sé si poniéndolo en presentación se va a ver más grande porque yo quiero que me ayuden con la lectura de las láminas también. Entonces vamos a hablar sobre 5 factores que contribuyen al aprendizaje efectivo. Estos 5 factores del aprendizaje son, el primero, el deseo de aprender. Tiene que haber deseo de aprender. El segundo, la necesidad de aprender. El tercero, aprender haciendo. El cuarto, hacer sentido de la experiencia. Vamos a hablar de cada uno de estos. Y el quinto, aprender por medio de la retroalimentación. Entonces, el primero, querer aprender. Empecemos con algunos ejemplos. Creo que este es el más obvio, el más, todo el mundo va a decir, bueno, si yo quiero aprender, pues de ley voy a aprender, si tengo ese deseo interno. Esto también se puede llamar la automotivación, si la persona está motivada para aprender. Una persona que está automotivada puede decir, lee esa lámina, por favor. Tal vez, Silvi. Dice, el aprendiz automotivado dice, siempre pongo todo de mi parte en lo que aprendo. Un aprendiz automotivado va a decir algo parecido. ¿Qué más puede decir el automotivado? Soy muy bueno para terminar las cosas. ¿Alguien sí? ¿Sí? Cuando comienzo algo, lo termino, aun cuando no lo disfrute. ¿Alguien aquí se puede identificar con este tipo de personas automotivadas? O más bien con alguien que necesita un empujoncito. Primero no me nace mucho la automotivación. ¿A alguien le describe estas frases? No te oigo, Jay. No les oigo. Abra nomás el micrófono. ¿Me escucha? Ajá, no. Que a Ahora veces sí. me ha tocado automotivarme.
Ajá, te ha tocado automotivar. Sí, por ejemplo, me identifico cuando dice, cuando comienzo algo lo termino aunque no lo disfrute. Ujú. Aunque ya diga, Dios mío, quiero soltar esto, ya no quiero más, pero lo termino. Ajá. O sea, a veces el deseo de aprender no está, pero trabajo en mí mismo para que surja otra vez. Ya. Recuerdo que en la discusión de la semana anterior había personas que sí pusieron cosas como ¿qué me motivó a terminar un aprendizaje y a ser muy bueno en eso? Pusieron pasión. Es algo que me despierta pasión. Siento un deseo interno por aprender. Ese factor es importantísimo. El deseo interno es algo que viene en las personas y siempre alguien tiene pasión por algo. Entonces, cuando existe el deseo por aprender, definitivamente va a haber un aprendizaje efectivo porque es una energía muy fuerte esa, una fuerza la que nos lleva a aprender. El deseo de aprender entonces es algo obvio, como un factor que determina un aprendizaje efectivo. Sin embargo, bueno, ahí dice, siempre estoy aprendiendo algo. Esto también hay personas muy, muy motivadas que siempre quieren estar aprendiendo algo. Para mí no es posible vivir sin aprender. Todos nosotros que tenemos grupos a los que facilitamos, estaríamos felices si todos nuestros participantes tendrían esa actitud, ¿sí o no? Qué lindo. Es hermoso sentarse en grupos como el que estoy ahorita, que les estoy conociendo de a poco, personas automotivadas, que se inscriben en cursos porque siempre están con el deseo de aprender. Yo creo que también soy una persona así, una persona que se define como estudiante de por vida. A mí me gusta siempre aprender algo nuevo. No siempre este es un factor permanente en las personas. El segundo factor, miren que es muy fuerte también, tan fuerte como el primero, es la necesidad de aprender. A veces no quiero, pero necesito. ¿Recuerdan ustedes que conversamos cosas así en los grupos la semana anterior? Esto quiere decir que yo necesito apropiarme de los objetivos del aprendizaje, por alguna razón. No sé si ustedes recuerdan, la semana anterior decía, pues yo tuve que aprender otro idioma. Tuve que inscribirme en un curso de Excel. No me gusta para nada, pero necesito para promover en el trabajo un puesto más arriba, para ganar un poco más. Tuve que aprender alguna destreza para un trabajo, mantener a mi familia, algo que no tenía ni idea. La necesidad de aprender es un factor muy importante también en el aprendizaje. A ver, el aprendiz que se apropia de los objetivos de aprendizaje. ¿Quiere leer esa lámina, por favor? Yo le leo, Merisita. A ver, adelante. Participo en esta experiencia educativa porque la necesito para mi empleo. ¿Qué dice Realizo el programa para probarles a otras personas que soy capaz de hacerlo. ¿Recuerdan que alguien dijo así en la semana anterior? No me acuerdo exactamente qué persona dijo eso, pero dijo que llegó hasta el final del curso porque quería demostrarles que podía hacerlo. Y creo que alguien más dijo que quería darle un buen ejemplo a sus hijos. Miren, esa es una necesidad. ¿Qué más? En realidad estoy en el programa en contra de mi voluntad, pero tengo que sacarle provecho. Entonces estoy apropiándome de los objetivos de ese curso, de ese aprendizaje, porque tengo alguna necesidad que llenar. Fijémonos un poco en estos dos primeros factores. El primer factor, el querer aprender, es algo interno, una fuerza muy grande interna. El segundo factor viene desde afuera, es un factor externo, ¿no? Entonces, la necesidad es un factor externo también muy fuerte que me empuja a aprender. Entonces,
A propósito de esto, podríamos hacer aquí una mirada hacia adentro y preguntarnos, ¿cuántos de aquí en este curso están porque quieren aprender de lo que se trata la materia, el aprendizaje, la facilitación, las características del aprendizaje con adultos? Lo quieren. Hay tal vez alguna persona que no lo quiere tanto, o sea, nunca le ha gustado mucho esto de la educación, pero lo necesita porque está a cargo de grupos, porque tiene que manejar en su ministerio, en la iglesia o en su trabajo, tiene que manejar talleres, facilitación, entonces lo necesita. Entre nosotros y ya muy para adentro, ¿cuántos estarían en la primera? ¿Cuántos estarían en la segunda? Pero todavía queda otra más. Alguien puede estar aquí sin querer y sin necesitar. O sea, alguien me dijo que me inscriba y pues bueno, me sentí tal vez un poco presionado o estoy cumpliendo algún requisito, pero en realidad ni quiero ni sé que lo necesito. Bueno, mantengamos ese pensamiento y pongámonos también en nuestras notas en qué grupo me estoy sintiendo. Otros dirán, no, yo sí lo quiero y lo necesito. Pero no estamos tanto por nosotros, sino pensando en la gente que está a nuestro cargo. Vayamos meditando mientras vamos revisando estas cosas. ¿Cómo puedo aplicar estos factores a las actividades que yo mismo realizo como facilitador o facilitadora? ¿Qué hago si mi gente no tiene el deseo de aprender? O mi gente no sabe que necesita lo que estamos aprendiendo. ¿Habrá cosas que yo puedo hacer? Vamos a dejar eso en suspenso. Bien, el tercer factor, si ustedes miran ahí en su manual, es aprender haciendo. Muchos de ustedes en los grupos de la semana anterior dijeron eso, que aprendieron porque lo practicaron mucho, lo hicieron una y otra vez, una y otra vez. Esta es la necesidad de la práctica. Aprender las cosas haciendo. No sé si en la primera lección tal vez vieron un cuadro que nos decía que nosotros recordamos casi un 20% y a veces mucho menos de un 20% de lo que escuchamos, ¿sí? Pero cuando hacemos algo, y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos, recordamos más del 75%. Entonces nuestra memoria retiene un aprendizaje mucho más cuando uno hace. Por ejemplo, ahorita, solo estoy hablando yo, ¿no es cierto? Estoy hablando mucho de esto. Si no hacemos nada, ustedes pueden luego acordarse un 5%, máximo un 20% si alguien tiene muy buena memoria. Pero el aprendizaje que involucra cosas que hacer alcanza mucho más, allá del 75%. Alguien que me ayude con la lectura de esas láminas, por favor. El aprendiz que ve la práctica como método de prueba y error y repetición dice, necesito hacer las cosas vez tras vez para recordarlas. Muy bien. No aprendo mucho leyendo libros o guías de estudio. ¿Alguien podría decir que es así? Personalmente, que aprende solo haciendo y haciendo las cosas. Yo sí aprendo personalmente leyendo, me gusta leer mucho. Ya, usted lee mucho. Aprendo, así es. Pero también depende del tipo de aprendizaje, ¿no es cierto? Si vamos a aprender a conducir una bicicleta o un carro o una máquina, solo leyendo el manual no vamos a aprender tanto, ¿verdad? Igual una ingeniería en el pizarrón, no, pero sí necesitamos hacerlo para recordar las cosas y realmente se hagan parte de nosotros. ¿Qué más dice este factor?
aprendo mucho de las equivocaciones de otros y trato de evitar los mismos errores. Claro. Ujú. Cuando estamos aprendiendo en grupos y hacemos cosas, este es un elemento clave en el aprendizaje. Hacer y ver. Me equivoco yo, se equivoca mi compañero, se equivoca la otra persona, vemos las equivocaciones los unos de los otros y aprendemos de los errores y siempre estamos mejorando. Este factor tiene que ver, ya no vamos a ver, tiene que ver con que el estudiante no sea pasivo, no esté calladito, no esté solo anotando, tomando notas, sino participando en todo lo que se pueda. Nosotros como facilitadores tenemos que propiciar actividades que motiven a todos a hacer cosas. ¿Y qué nomás podemos hacer? Pues muchísimas cosas, ¿no? Como maestros y según el tema, aprendemos tantas cosas en las que los participantes pueden actuar. No solo dar espacios para hablar o hacer informes o hacer tareas escritas o presentaciones, sino también podemos ser muy creativos en representaciones dramáticas, ¿qué más? En investigaciones. ¿Qué cosas se nos viene a la mente cuando hablamos de aprendizaje a través de la práctica? Se puede ligar digamos que un conocimiento con una acción o con un aprendizaje recreativa o cognitiva. Me hago entender si de pronto, por ejemplo, en la parte lúdica o en una parte, ejemplo, yo aplico mucho el tema de que enseño una habilidad y doy el tema. Entonces, para mí, el enseñarle por decirte, a cortar el cabello, ¿sí? Increíblemente, yo siento que tiene más liga para que algo retenga de lo aprendido o le salga más fácil a flote lo aprendido. No sé si estoy bien o estoy mal. ¿Qué dicen los demás? Yo creo que aplicando se equivoca uno y aprende también. Entonces, mientras vas en el camino, vas aprendiendo porque vas viendo, vas creciendo. O sea, a mí me ha pasado eso, que a veces ha tocado enseñar, dar algún taller y ya lo he estudiado todo, pero el rato que voy explicando, voy aprendiendo yo misma y digo, wow, y esto ya, a veces que yo lo he visto 3, 4, 5 veces y lo veo y ya lo veo desde otra perspectiva. Entonces, para mí el aprendo, no, o sea, aplico lo aprendido y me alimento más cuando enseño. Claro que sí. Pablo Duque, adelante. Levantado su mano. Sí, sí. Hola, buenas noches. Creo que leyendo esta frase, sí, sucede esto, pero a veces puedo entender un poco esta frase que a veces el miedo no nos hace intentarlo. A veces tenemos miedo a equivocarnos que no lo hacemos, ¿no? Y ese es el común, la mayoría de personas. Y con otra cosa que quería decir también es que yo creo que sí es muy importante el practicar. Es más, un profesor me decía, tienes que practicar 21 veces y después vas a decir que sí puedo hacerlo. Pero creo también que sí, no sé si puedo decir un 10% de la teoría, de lo que leemos, de lo que aprendemos, es también muy importante, ¿no? Porque si no, a veces solo en la práctica cometemos errores también. Eso nada más. Sí, muy valioso. Muchas gracias. Pablo mencionó el miedo. Esto es algo muy importante. En muchas partes de este curso vamos a estar topando cosas de la educación tradicional. No sé si en todos los medios de nuestros países en América Latina ha sido así, pero esa educación tan vertical, el profesor es el que sabe, los estudiantes tienen que estar callados y aprender solo del profesor y recibir mucha información. Da mucho miedo a veces en ese ambiente equivocarse,
porque esa educación tradicional pues señala al que se equivocó como el tonto, como el que quedó mal o algo. Entonces, en este tipo de cursos que estamos nosotros desarrollando, más bien hablamos de un ambiente de mucha libertad y confianza, donde todos tengan esa seguridad de participar y equivocarse. En capítulos posteriores hay algunos lindos principios que uno puede ponerlos en práctica como facilitador para que nuestros participantes se sientan en esa confianza de equivocarse y de comentar los unos con otros para aprender juntos. Gracias por mencionar ese factor. A veces pensamos, ya damos por hecho que la práctica y las equivocaciones, la prueba y el error es tan común en el aprendizaje, pero no, en ciertos ambientes todavía es difícil superar eso y para eso estamos. Otra cosa que quería mencionar sobre la práctica, este es un curso que nos empuja a nosotros, los que ya hemos facilitado, a hacer cosas, a desacomodarnos, a incomodarnos mucho, porque estábamos tal vez muy cómodos, muy acostumbrados a llevar nuestras lecciones muy organizaditas, no sé cuántos han sido, maestros de escuela dominical o de cursos en la iglesia o también por afuera, donde el maestro lleva su información muy preparada y pues al final habrá preguntas o lo que sea, pero no tanto esta presión de en todo estar buscando oportunidades de que no solo doy información, sino que todos van a participar y van a hacer y van a ponerlo en práctica y van a conversarlo en grupos y van a debatir. Entonces, también ha sido un taller que nos impulsa a todos a practicar estas cosas que antes no las teníamos en nuestro plan de clase. Muy bien, pasamos al cuarto factor importantísimo en el aprendizaje efectivo. Hacer sentido de la experiencia. Me parece que es una traducción, esa frase a veces no tiene tanto sentido. Diríamos, la necesidad de procesar. Es decir, estoy en un aprendizaje y tengo que digerir. Tengo la necesidad de procesar, de pausar, de dejar que la información entre una y otra vez en mi cerebro y pase a mi corazón para en realidad entender. A veces estoy en una clase, en un taller, hasta tomando notas. Tomo notas que no entiendo. No tienen sentido para mí. Ni siquiera las comprendo, pero las tomo notas. A veces ya no tomamos notas, sacamos el celular. He visto eso en una práctica muy común. Tomamos foto de las diapositivas y después no las revisamos. Este cuarto factor se refiere a eso, a procesar. Alguien diría, no tanto tomar notas, porque es importante tomar la nota, pero hacer notas sobre lo que se está compartiendo. Eso ya lo proceso más. ¿Qué significa para mí? ¿Cómo lo puedo usar yo? ¿Qué sentido tiene que estemos hablando de esto? Y darle sentido lleva tiempo. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. El aprendiz que valora la necesidad de procesar lo que aprende dice, para lograr retener algo en mi cabeza, debo pasar por mi cerebro varias veces. Aquí estoy yo. Sí, María Rubí, yo también. A veces tengo que leer una y otra vez una frase para llegar a entenderla realmente. Y en algunas clases, algunas lecciones, algunos contenidos pueden ser realmente complicados para mí y necesito pensarlo bien. Y si no lo entiendo, necesito preguntar o necesito hablar con el facilitador después. ¿Qué mismo quiere decir con eso usted? Lámina. Muy importante esto. Uh-huh. Sí, Pablito. Sí, yo quería como, no sé si estoy entendiendo bien, pero bueno, estas láminas, estas dos últimas, le entiendo como reflexionar, le entiendo como hacer preguntas a lo que me están enseñando, cuestionar esa enseñanza, buscar otro respaldo, no sé, videos
otro concepto. Porque solo cuando lo reflexiono, lo analizo, o sea, quiere decir que me estoy interesando. Y cuando yo mismo busco información, quiere decir que toparon en el, es lo que hace un facilitador, ¿no? Darte nada más un abrebocas para que tú pues vayas y explores más y de esa manera pues tienes un mayor conocimiento. Entonces sí, yo diría que, no sé si estoy entendiendo, pero Sí, como que perfecto, está súper bien toda esa explicación. este tema de reflexión, de interiorizar y eso, pues creo que es importante. No sé si es por ahí. Ya, gracias. Es por ahí, es por ahí. Exactamente, el facilitador, como dice, te da un abrebocas y tú con esta práctica de reflexionar, de investigar un poco más, de tener el tiempo de procesar, de digerir, llegas al punto ese que dice, ahora le entiendo. O hay frases, ¿no? Que ya capté, no sé cómo lo dicen en sus países, ¿no? Como se prende el foco, o sea, por fin lo entendí, ¿no? No sucede eso de manera inmediata. Eso sucede cuando uno va cocinando el aprendizaje. Lo va esperando, lo deja ahí, a veces uno hasta lo sueña y el otro día, por fin entendí. ¿Qué más? Es hecho de digerir, de entender. María Ruby quiere decir algo. Realmente, aún nosotros, pues yo todavía estoy cruda, realmente estoy como decimos, aprendiendo a dar pininos, pasitos. Una de las cosas que yo siento que se le dificulta a uno de persona que ya le ha tocado estar presente en algún taller o llevar algún taller, el estar preguntando para saber si estoy equivocada o no, ¿no? Y deberíamos de tener la valentía de preguntar para saber si estoy equivocada y no quizás afirmar algo que usted cree que piensa, sino preguntar, yo diría que es importante, ¿no? Aún estando en donde estamos. Totalmente, Yo, por ejemplo, totalmente. Es válido, digo yo. Es válido y totalmente necesario. Pero es tan importante que nosotros lo llevemos eso en mente y lo anotemos como un factor importante al planificar nuestras actividades de grupo. Tengo que dar la posibilidad de que las personas pregunten, intervengan, o si necesitan incluso tiempo después para conversar, tengo que tener ese tiempo y disposición y paciencia. A veces somos demasiado apurados en el aprendizaje o en la enseñanza y pues el que cogió, el que aprendió, el que no, pues problema de él, ¿no? Entonces, para que las personas digieran, procesen, den sentido al aprendizaje, se necesita tiempo, paciencia, pausa. Hay algunas actividades, no sé si a ustedes les ha resultado en estos talleres de DAI. A mí me ha gustado mucho actividades como hacer pausas personales en otros, y también en este van a tener, pero con alguna pregunta específica o algún texto bíblico, donde uno puede solo callarse frente a eso y hacerse autoanálisis, procesar. A veces uno dice, oh, si yo dejo ese tiempo a las personas, no lo van a aprovechar o van a hacer otras cosas. Pero quien realmente quiere aprender, esos tiempos son muy enriquecedores para digerir y para apropiarse de los aprendizajes. Una lámina más, ¿qué nos dice? ¿Quién no ha leído o cualquiera puede participar? Mi problema con los profesores e instructores es que no parecen captar que hay cosas que no entiendo cuando me explican. Ojalá que nosotros no seamos, ¿no? Así, pero a veces eso heredamos. Son modelos heredados. Nuestros maestros fueron así. El que entendió, entendió, el que no, pues no. Y seguimos, avanzamos. Ojalá que no, pero sí tenemos que tener esa paciencia y mirar a nuestros participantes si es que están con dudas o tienen miedo de preguntar o algo. Porque es necesario que la gente encuentre sentido a lo que está aprendiendo. No sé si en las escuelas de ustedes les hacían aprender de memoria, como en las mías.
A veces aprendíamos y repetíamos como loros, ¿no? Como loros todo y dábamos la lección, pero filitos. Y los buenos alumnos podíamos recitar todo, pero diferente es preguntar si es que entendíamos lo que estábamos repitiendo. Y a veces puede ser lo mismo en doctrina bíblica, repetir muchísimo sin entender, entrar en debates acalorados, solo repitiendo cosas que hemos escuchado, pero no las hemos digerido, ni ha pasado por nuestro entendimiento. Es importante para que haya un verdadero aprendizaje que nosotros le encontremos el sentido. Quiero hacer un comentario, si puedo. Claro. Con respecto de, yo pienso que tiene que ver mucho el alumno, porque si el alumno no está atendiendo, no está entendiendo, no es tanto culpa del maestro, porque si en un taller hay 30 personas, hay unas 30 personas, entonces solamente uno o dos no entienden. Yo no creo que sea culpa del instructor. Con respecto del método antiguo, a nosotros sí es verdad, ¿no? Aprendemos con el método de la memorización, pero yo creo que no hay alguien aquí en este taller que deje de reconocer que la enseñanza antigua de nosotros era mucho mejor, mejores profesionales que en la actualidad. Ahora ni siquiera los chicos saben escribir, peor los profesores. Entonces, yo me pongo de ejemplo porque soy la que estoy hablando. Yo aún me recuerdo casos de factorización, aún me recuerdo, quizás porque mi memoria es matemática, ¿no? Pero depende del alumno, el que quiere aprender o el que no quiere aprender. Si veo que están hablando y yo no estoy entendiendo nada, entonces yo estoy en la obligación, como aquí decía, quiero aprender, no estoy por obligación, sino porque quiero aprender. Entonces yo pregunto, ¿qué me quiere usted decir? Porque yo no estoy entendiendo. Entonces, yo pienso que es parte del aprendizaje. Creo que sí. ¿Algún comentario que quiere hacer alguien? Pues yo pienso que el asunto depende de cada persona. Cada uno tiene un privilegio de poder captar algo, de aprender de diferente manera. Yo a veces vienen y me preguntan las cosas, ¿no? Y he aprendido, no es que sea de siempre, he aprendido en que yo tengo ese privilegio de saberlo, de poder entender eso, pero la otra persona no tiene ese privilegio. Entonces, ¿cuál es la misericordia que voy? Es a enseñarle de mí, de lo que yo tengo, no juzgarle porque no sé qué asunto está pasando en su interior que no puede aprender. Tenemos niños, y yo en mi caso tengo mi niño que él tiene problemas de atención. Sí, es un niño súper inteligente. Ahora que he estado en el Zoom, estudiando a través de Zoom, le veo, es magnífico, pero cuando llega presencial, él se aturde, él tiene problema. Entonces, no es cuestión de querer o no querer. Yo creo que por ahí uno o dos personas que no quieran, que no tengan la voluntad de sentarse, que estén obligados, es que no entienden. Pero las personas que sí quieren y no entienden es porque hay alguna situación que no les está ayudando a prestar atención. Y además, las personas que no quieren atender, no preguntan. No preguntan las personas que no quieren, no quieren aprender, o sea, la pasan y no hacen esfuerzo para aprender. Esa es mi posición. Ya. Hay 3 personas que quieren participar. No sé si es sobre lo mismo. ¿Sí? Adelante. Yo puedo. Sí, claro, diga. Es que la hermana dijo algunas cosas que yo difiero realmente, y con todo respeto, pero creo que como estamos aprendiendo, y el mismo Señor Jesús, no sé, va a depender siempre del profesor, siempre va a depender del maestro, siempre va a depender que el conocimiento sea claro y de diferentes formas, porque tenemos que ponernos a pensar que si tenemos un auditorio extenso, tenemos que entender que cada uno aprende de diferente manera, ¿cierto? Algunos son visuales, otros auditivos, y hay un montón de formas. Y yo digo esto porque si hablamos de niños, si algún niño está distraído o no aprende bien, creo que tenemos que buscar la forma, ¿no? No sé si es un niño autista, no sé si en la casa sufre
violencia intrafamiliar, no sé si vino desayunando, o sea, por eso difiero, porque hay muchos factores que a veces interfieren en este proceso de la enseñanza. Y también lo que no me gustó es que nosotros podamos comparar. Creo que si bien la educación anterior de nuestros padres o la mía no tiene, es muy diferente a la de ahora. Sí, han cambiado muchísimas cosas y no comparten que estar comparando. Creo que son diferentes. Creo que cada una fue valiosa, es valiosa. Eh, Hay cosas por corregir en todas las edades, en todas las épocas hay cosas por corregir, pero creo que aquí estamos para eso, ¿no? Para aprender un poquito más y para desaprender lo que creemos que es ley. Creo que ese proceso de desaprender nos hará reconstruir, hacer nuestra pedagogía, nuestra manera de enseñar, pues, que dé frutos, porque esa es la idea, que dé frutos, que nos sintamos, si tenemos la vocación de enseñar, pues que nos sintamos en paz de que hemos dado todo lo mejor de nosotros. Si ya después de eso, pues, las personas deciden no practicarlo, pues ya tendrán que entrar en un proceso diferente, ¿no? Eso. Ujú. Ya les doy la palabra a las otras dos personas que tienen su manito levantada. Solo que no quería que se me vaya esa idea. Frente al comentario, no recuerdo, es que no veo todas las caritas, entonces no sé quién me estaba hablando de la educación antigua y todo eso que era buena. Hay métodos muy buenos que siguen vigentes y no digo que la memorización sea terrible y hay que descartar. Recuerden que en el Antiguo Testamento, ¿no? La gente se aprendía las escrituras con punto y coma, ¿no? Y así prevaleció las escrituras también. Y nosotros, si llevamos los versículos, ¿no? Hablando de la Biblia en nuestro corazón, quiere decir que también han pasado y han digerido por nuestra cabeza. Pero podemos también tener solo educación memorística que no pasa por nuestro corazón, solo pasa por lo recitamos y eso no es realmente aprendizaje y eso podríamos estar todos de acuerdo, creo. Lo que sí también quería mencionar es que hay culpas compartidas, ¿no? Claro, si el estudiante no va a mostrar interés nunca, nadie le va a poder obligar, pero como facilitadores nosotros sí tenemos la responsabilidad de ofrecer todo tipo de oportunidades para que las personas que aprenden de diferentes maneras se enganchen y puedan aprender. Ahora, si yo digo, solo voy a ofrecer este método porque este es el que me gusta, allá el que no puede aprender de esa manera, problema suyo, tampoco estoy cumpliendo con mi parte en el aprendizaje. Tengo yo también que motivar a las personas con diferentes oportunidades para practicar y para digerir, como decíamos en este principio, lo que estamos aprendiendo. María Ruby, o Yea, ¿se dice Yea tu nombre o cómo se pronuncia? Es que es Janet, pero todos me dicen Yea. Janet. Entonces adelante, que está tu manito ahí levantada desde hace tiempo. No, bueno, cortito, pues yo pienso lo mismo que decía Pablito, yo difiero un poco y tal vez tomando en cuenta un poco tal vez el caso incluso de mi hijo, que él es sordo y obviamente tiene que aprender visualmente. Entonces ha pasado por su vida infinidad de docentes. Sin embargo, algunos han logrado que él aprenda y otros no. Cuando yo llegué aquí al Ecuador, mi hijo no sabía lo que era, por ejemplo, en las matemáticas, muy mal, le costaba muchísimo. Y aquí le tomó una docente que no es docente especializada en niños sordos ni siquiera, ni es docente graduada en ninguna especialidad, es una docente que hizo su docencia como cualquier otra, pero esta mujer logró no solo hacerle entender a mi hijo las matemáticas, lo enseñó a sumar, lo enseñó a restar, lo enseñó a dar incluso, le enseñaba cómo tomar una moneda y saber cuánto tenían que darle de vuelto si pagaba. O sea, ella fue más allá. Entonces, un poco lo que tú decías, Mary, que no te puedes quedar. O sea, yo vengo de la escuela antigua, pero a mí la memorización nunca me ha servido. A mí, como dicen en mi país, eso se llama caletre. Aprender de memorización jamás me sirvió. Ni aún hoy en día con mis 45 años no me ha servido jamás. Es un método que a mí no me sirve.
Entonces yo veo, por ejemplo, mi hijo obviamente tiene que ser visual. Y yo soy visual y un poco auditiva. Y cuando estoy dictando los talleres, me ha pasado mucho que me doy cuenta que las mujeres con las que trabajo captan muchísimo cuando es auditivo, cuando hay un audio, cuando algo escuchan. Entonces, ese momento es de un captar completo. Yo puedo pasar una hora hablando, pero tal vez ni siquiera mi tono de voz les transmita, sino que llega el momento de ese audio y llega todo lo que tiene que llegar. Entonces, son muchas herramientas las que se pueden usar. Y sí creo realmente que se pueden adaptar. Y lo más lindo que a mí me ha parecido de este taller es que nosotros tenemos que aprender a enseñar para que el otro en realidad aprenda. No me sirve estar una hora hablando, no me sirve estar una hora mandándole a la gente leer una guía si la gente no le está quedando nada. Es mejor leer un título solamente y que la persona capte completamente la idea. Gracias, Janet. Qué lindo esto de conocer a las personas que están en mi grupo. Conocer porque hay diferencias individuales y captar con sensibilidad qué puedo hacer para facilitar mejor el aprendizaje. Sí, Miriam, creo que María primero estaba. Cortito Sí. ya para ir concluyendo esta parte, por favor. Una pregunta, yo tengo aquí algo, cuando oigo de la manera en que se puede enseñar, de los deseos de que alguien aprenda, de los métodos para enseñar. Pregunto, ¿la docencia puede ser por negocio o por vocación? Ahí sí, todo otro tema, ¿no? Ese sería todo otro tema. Pero no, lo estoy diciendo más que nada es pensando en lo que se está diciendo. Claro. O sea, ¿será que esa es la influencia real? Me pregunto, ¿no? Por favor, discúlpeme, pero estaba pensando que verdaderamente hay no es por la metodología, no es por el sistema, sino que hay docentes que realmente no comunican. No estoy hablando tan solo en el área de estudio de primaria o secundaria de esto, sino aún lo que hacemos nosotros. O sea, mucha gente toma el comunicar como y lo he visto últimamente, como un negocio. Entonces, es como que llena, pero realmente comunicó. El que está interesado y necesitado por una información, pues logra extractar, pero esa no es la idea, ¿no? Buen aporte, muchas gracias, María Ruby. Ya, por último, Miriam. Sí, solamente quería acotar que en realidad yo jamás he dicho de que un método es mejor que el otro. La memorización nunca va a pasar de moda, porque eso es personal. Hay alumnos que hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2022, todavía tienden a memorizar. Es más, nosotros cuando estamos estudiando la Biblia la memorizamos para poderla luego decir. Entonces, eso ya es personal, eso no es que este método es mejor que el otro. Cada quien tiene un estilo de estudio. Uno tiene visual, otro tiene auditivo, otro aprende haciendo, otro que les lean, que les escuchen, otros tienden a memorizar el concepto. Eso ya no podemos nosotros, es mi punto de vista. No podemos nosotros estar generalizando que este método es mejor que el otro, porque cada quien claro tiene que no. el albedrío para elegir cuál método lo elige. Exactamente, claro que no. No estamos aquí en este taller para descalificar métodos. Más bien, creo que en la lección de los métodos de Jesús, vieron que Jesús era muy adaptable y tenía muchísimos métodos de acuerdo a la audiencia que tenía. Recordemos del gran maestro, ¿no? Entonces, creo que es importante saber con quién estamos tratando y qué estamos enseñando para escoger el método, pero el énfasis es no casarnos con uno solo, con un método solito que nos acomode a nosotros y que desacomode a los pobres que no entienden nada, sino tener una variedad que se aplique a las diferentes audiencias. Vamos con el último, por favor. Aprender a través de la retroalimentación es el último de los 5 factores según el manual que estamos estudiando. Y ustedes pueden ver al pie de su manual el autor del libro. Es un profesor universitario en el Reino Unido, el autor de ese libro, que nos habla de estos 5 factores de un aprendizaje efectivo.
Y esto habla de aprender a través de la retroalimentación, es decir, reacciones y comentarios. En la semana anterior y en los grupos que estuvimos discutiendo sobre nuestra propia experiencia de aprendizaje, muchos mencionaron esto. Que me comentaron que lo hacía bien, me dijeron que yo era bueno en esto, entonces eso me motivó a seguir aprendiendo. Entonces, si sabemos que este es un factor decisivo, no tenemos hijos algunos, tenemos alumnos, y vemos que un comentario oportuno cuando la persona está aprendiendo es importantísimo para seguir motivando esa necesidad y esa pasión por aprender. Los comentarios no son solo positivos, ¿no? Los comentarios también son evaluaciones que hacemos, señalamos dónde se ha equivocado, señalamos cómo puede ser mejor, agradecemos el aporte. Siempre el facilitador debe estar presto para dar reacciones y comentarios. Además de estimular a que el grupo entero reaccione y comente. Alguien que me ayude con esta lectura, por favor. El aprendiz que depende de estímulos externos, comentarios, afirmaciones, calificaciones, etcétera, dice, cuando hago algo bien, me gusta que me lo digan. Bueno, ¿a alguien aquí no le gusta que alguien le diga que ha hecho bien? Creo que a todos nos gusta que si hemos hecho algo bien, nos digan. Eso afirma nuestro aprendizaje. Ahora, a veces nosotros en esta época exageramos con los niños y les decimos que todo lo que hacen es lindo, es maravilloso, es precioso. Ahí pierde, en mi criterio, el efecto, el comentario. Porque si lo usamos de manera demasiado libre y muy ligera, ya la misma persona que lo recibe, pues sabe que no le están diciendo de a de veras, ¿no? Le están diciendo porque sí, porque quieren ser simpáticos. Pero cuando un comentario más bien es apropiado, realmente está haciendo una buena evaluación de lo que estoy haciendo, es muy importante para afirmar el aprendizaje. Otra lámina, ¿qué nos dice? Creo que aprendo más cuando explico un tema a otras personas que todavía no lo han comprendido. Alguien dijo eso hace un ratito, ¿no? Hace un rato estaba comentando justo eso. Yo aprendo cuando explico a alguien más, y es verdad. O sea, dar esa oportunidad en nuestras reuniones de aprendizaje, que todo el mundo que ha digerido y pueda explicar al otro, es dar retroalimentación, y la retroalimentación es clave. Una más. Cuando me equivoco en algo, quiero saber por qué estoy equivocado, no solo la respuesta. Esto qué importante, ¿no? No solo quiero saber cuál era la respuesta, sino quiero saber en qué me equivoqué, por qué no es correcto lo que estoy diciendo. Y todo eso tiene que ver con comentarios, con reacciones. Todo esto también va en cuanto a la evaluación, ¿no? Nosotros estamos en una experiencia de aprendizaje y tiene que haber un tiempo de evaluar resultados. A veces hay pruebas formales, a veces hay solo preguntas y respuestas, pero a ver, la retroalimentación va de lado y lado. El facilitador puede hacer una pregunta y alguien contesta, esto va dentro de ese factor. Crear también un debate, como hace un ratito estaban ustedes debatiendo algunas ideas, eso es retroalimentación. Es decir, estamos todos digiriendo este pequeño principio. Estamos comentando con nuestras propias opiniones. Recibimos opiniones en la interacción de grupos pequeños también. Siempre tenemos conversaciones en grupos pequeños. Eso es dar oportunidad para comentarios y retroalimentación. Los participantes, ¿cómo pueden dar sus comentarios y reacciones? Siempre tener la libertad de conversar y de compartir en clase, ¿no? Cuando hay el espacio. La interacción, participar bien en la interacción de los grupos pequeños. También hacer sus propios informes y presentaciones. Bueno, hay muchas maneras de siempre estar yendo y viniendo con el material, con la información, digiriendo
y compartiendo unos con otros. Recapitulando, antes de tomar nuestro pequeño break, ¿cuáles son entonces estos 5 factores importantes en el aprendizaje efectivo? Hablamos del deseo, la necesidad, la práctica o aprender haciendo, hacer sentido de la experiencia o comprender, y por último, aprender por medio de la retroalimentación. Ahora, este modelo no es lineal, no es que empieza aquí, primerito el deseo, después la necesidad, después la práctica y después, no. Es más bien, ni siquiera es circular. El autor de este libro nos dice un ejemplo. Es como cuando nosotros lanzamos una piedrita en un estanque de agua, con fuerza. ¿Qué pasa con la piedrita y qué pasa dentro del agua? Cae la piedra en el agua y ¿qué vemos en el agua? Se forman ¿Qué vemos? ondas. ¿Cómo? Se forman ondas. Se forman ondas, ¿no? Así es, una pequeña, una más grande y una más grande. Y después vuelve el agua hacia el centro. Así es cuando uno tira la piedra. El autor de este libro dice que esto es así. El deseo y la necesidad de aprender es como esa energía que entra a la piedra fuerte al agua. Pero eso, a más de la siguiente onda, que es la práctica, hacer y volver a hacer. La siguiente onda es reflexionar otra vez, encontrarle el sentido. Y por último, recibir comentarios y retroalimentación. Entonces cierra un ciclo de aprendizaje efectivo. Y ese, al recibir retroalimentación, vuelve al inicio. O sea, no se acaba, vuelve al inicio porque me despierta el deseo nuevamente de seguir aprendiendo. ¿Les parece interesante ese ejemplo? Súper. A mí me gustó mucho esa imagen de la piedrita en el agua. Y el aprendizaje tiene que ser así de dinámico. Ojalá nosotros propiciemos ese tipo de aprendizaje dinámico que considera todos estos factores para que en realidad la gente a nuestro alrededor aprenda. Bueno, antes de nuestra actividad, vamos a tomarnos un respiro. Ya, vamos a tomarnos un respiro de 5 minutos y volvemos, por favor. Volvamos. ¿Cómo quieren hacer los grupos o cuántos grupos? Yo creo que deben estar como 3 personas, ¿puede ser? Por grupo, ya. Sí, 3 personas en cada grupo. No importaría si solo están 2. En realidad es una actividad que incluso puede hacerse de manera personal para luego compartir. Pero mejor si estamos 2 o 3. Muy bien. Ocho y media es el tope, ¿verdad, Anita? Ya. Muy bien, volvamos. Muchas gracias. En lo que no es sesión, lo que vamos a hacer es aterrizar a nuestra realidad lo que acabamos de conversar. En esta actividad vamos a trabajar en grupos pequeños. Y la actividad que vamos a tener en esos breves minutos de grupos pequeños, van a ser 15 en realidad, es escoger un escenario de enseñanza. Puede ser clase de estudio bíblico, puede ser un taller. Piensen en algo que ustedes tal vez lo están realizando y hagan, dice, entre todos, una lluvia de ideas de cómo podrían incorporar los 5 factores de la experiencia de enseñanza-aprendizaje en ese escenario. O sea, que sea muy concreto,
lo que ustedes van a estar haciendo lluvia de ideas. No hablemos de estos 5 factores así de manera muy general, sino escojamos, por ejemplo, María Rubí, no sé qué clase tiene usted, pero puede ser, ¿qué clase da? Yo, prevención abuso sexual infantil. Ya. O sea, eso es lo que yo hago. ¿Y eso lo da en talleres? En taller, sí. ¿Talleres a padres o a niños? A padres, a niños y adolescentes. O sea, son 3 diferentes talleres. Ya, podría ser que María Rubí va a enfocarse en eso y los demás le ayudan con lluvia de ideas. ¿Cómo involucrar estos 5 factores? O sea, el deseo de aprender, la necesidad, la práctica, la reflexión y la retroalimentación en ese espacio. Otra persona podría decir, yo tengo una célula a mi cargo, una célula de estudio bíblico, no he considerado ciertos factores, ¿cómo los puedo ahora involucrar? ¿Está clara la actividad? Lluvia de ideas quiere decir, pues, en cada factor voy a dar yo una sugerencia de cómo podríamos aprovechar. Alguien podría decir, en mi clase hay gente que no quiere estar, no tiene el deseo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que tal vez surja el deseo? Vámonos a grupos si tenemos 15 minutos y volvemos para compartir lo que hemos discutido, por favor. Que pueden hablar todos, ¿sabes? No intentes usar pantalla, yo creo que aquí hay que conversar nomás. Sí, ya terminamos con esa presentación. Sí, es una... Muy bien, bienvenidos todos de vuelta. Bienvenidos nuevamente para esta última parte de la sesión. Yo sé que estos factores a veces son un poquito complicados de ponerlos en práctica o de encontrar formas de ponerlos en práctica. A veces cuesta, pues sí, es un trabajo echarle cabeza ahí de cómo los podemos aprovechar en nuestras experiencias de enseñanza, aprendizaje. Y por eso quisiera que en esta última parte, no voy a decirles que participen en grupo 1, 2, 3, sino todos en diálogo, según las discusiones y conversaciones que hemos tenido ahorita. Algunas de las ideas que conversaron cada uno de estos. Por ejemplo, primero, sí. Perdón, ¿puedo? Sí, claro. O sea, me he enriquecido tanto que estoy re feliz. Qué bueno, esa es una buena noticia. Sí, estoy re feliz porque la verdad es que cuando se dicta un taller y sobre todo esta clase, ¿no? Que cuando yo digo esta clase es porque la parte sexual no es fácil de llevarla y menos cuando se va a hablar de que hay un daño, ¿no? Porque el público al que uno va generalmente ya tiene un daño. Es un adulto ya dañado, es un adolescente, es posible encontrar un niño con esta situación. Entonces, Marcelita decía que las preguntas como para el público que va, sobre todo las mamás, es en la lluvia de ideas, ¿cuánto amas a tu hijo? Y que si ella estaba dispuesta a dejarlo todo para estar por ese hijo, para mostrarle su amor, y porque generalmente se convoca con el ánimo de llevarles un taller, pero no se les dice el nombre, pero no se les profundiza mucho. Y lo que decía un poco lo mismo nuestra amada Anita, es preguntar por qué están en el taller, por qué quieren aprender y si es que lo necesitan, ¿no?
Bueno, todo eso no lo había desmenuzado, sinceramente, porque mi idea, mire que uno puede estar, mi idea es comunicar. Dios mío, que se salven muchos. Dios mío, que se enteren muchos. Dios mío, que se concienticen del tema tan delicado que es esto. Pero no me había puesto a detallar todo esto, que es importante tenerlo presente, ¿no? Para mejorar, para tener una mejor comunicación. Estoy muy feliz. Gracias, Marce. Gracias, Pastora. Estoy feliz. Muchas gracias, Ruby. Muchas gracias, sí, qué lindo. A mí me pasó lo mismo la primera vez que tomé este taller. Es tan obvio que hay que partir de el querer y la necesidad. ¿Por qué no preguntar de entrada qué quieren de este curso? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué necesitan saber? De entrada. Entonces uno tiene su nota, ya, tal persona quiere esto, y yo voy adaptando según los métodos y todo para cumplir esas necesidades. Qué lindo, muchas gracias. Hermoso. Pero sí es como, esa reacción de María Ruby es como el foquito. ¡Ah! Se prendió la idea, esto lo voy a aplicar. Muy lindo, gracias, Marce. Gracias, Marce. Gracias. Gracias, Pastora. ¿Qué nos dice Pablo? Es nada más estábamos hablando en nuestro grupo de la retroalimentación y estábamos diciendo que podemos usar este programa que le quería pasar a Patti, pero como no le puede pasar personalmente, pues le pegué aquí en el Messenger de todos. Sí, pero ahí está. Es donde este programa, bueno, estamos en este último punto, pero donde tú puedes hacer una evaluación y cada participante, este programa te lanza un código y cada persona que está asistiendo a la charla tiene su celular, ingresa el código y ya en la pantalla gigante todos se pueden ver los personajes, obviamente con los nombres que les pongas, y de ahí vas haciendo las preguntas y vas jugando y el que acierta más, pues gana. Ahí lo pueden investigar, es muy bueno, divertido. ahí está compartiendo un recurso, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. A ver, otras ideas sobre la segunda o tercera, porque habló ya María Ruby. El tercer factor habla de la práctica. Algunas ideas de cómo involucrar de manera concreta en nuestras actividades. ¿Qué conversaron? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. María. Sí, estábamos compartiendo en grupo involucrar o introducir lo que es roleplay, que es normalmente como se aplican en los talleres, digamos un caso conciso, donde se puedan impartir los conceptos de los cuales estamos estudiando, aprendiendo. Entonces yo creo que eso es algo que, digamos, hay personas que se incomodan, ¿no? Por el tema de ya ponerlo en práctica en los casos, pero sin embargo ahí vamos introduciendo mucho aprendizaje, incluso en los análisis de cada grupo se pueden extraer mayores cosas, o sea, nos vamos enriquecidos por cada grupo, ¿no? Que se va presentando haciendo esto de los roleplay. Yo creo que esa es una de las estrategias buenas, lo que es para aprender haciendo, básicamente. Muchas gracias, Arita. El roleplay. Ese es un método que tal vez algunos lo saben, otros no, pero es muy útil si ustedes lo anotan ahí para un buen recurso de aprendizaje, excelente recurso de aprendizaje. Muchas gracias. ¿Qué otras ideas tuvieron en sus grupos? Compartan nomás con libertad. Puede haber muchísimas ideas. Yo creo que nosotros se nos voló así todo con las preguntas de la pasarita, porque obviamente nos enfocamos las tres en el tema de los talleres de Hija de Dios y entonces estábamos como, bueno, es que estas tal vez entran por y cuando la paz entró dijimos, ¿qué quieres y qué necesitas? Ya. O sea, entonces te das cuenta que se te abren los ojos y dices, puedo trabajar de forma diferente, o grupos de pastoras o de líderes que quieren aprender para impartir, pero también tengo mujeres
que vienen con otra necesidad, con una necesidad ya más personal, que están viviendo un proceso, que vengo por mí. Entonces ahí es donde yo empiezo a aplicar esas preguntas para saber qué hacer. Y ahí entonces distribuyo y sé cómo voy trabajando. De todo esto surgieron otras preguntas, incluso de temas que estábamos conversando, y nos damos cuenta lo útil, porque incluso Martita, conversando con Silvi por algo que está haciendo, decía, puedes preguntar esto, y entonces tú dices, las preguntas, no solamente estas, son una herramienta a lo largo de la enseñanza que estés haciendo. Nosotros lo enfocábamos en el taller, pero en cada sesión las preguntas y después el dejarles. Yo quiero saber qué esperas. O sea, ya iban surgiendo primero, ¿por qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Por qué viniste? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué esperas? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué estás logrando? ¿Qué pensaste esta semana? Entonces, una lluvia de preguntas que creo que con esto ya no tenemos. Ya se nos hizo así. Yo le sé decir a mi esposo a veces cuando tengo esos, yo le digo, ¡pum! Explotó el canguil que me queda. Es importante lo que dice Gea, es que, por ejemplo, el interés puede ir así, ¿no? Pero puedes subirlo. ¿No? Tremendo. Qué importante. Esas preguntas son mágicas y yo no sé, son tan obvias. Uno piensa es tan obvio que no las utiliza, porque No. dice, ya, todos están aquí porque quieren o necesitan y ya lo pasa por alto. Pero preguntar. Perdón, pero creo que esas preguntas nos dan a nosotros la apertura para esa lluvia de ideas y de preguntas que nos van a ayudar a afianzar el aprendizaje de las personas. Así es. Y también puedo yo evaluar como facilitador quién está realmente motivado, quién no tanto, y qué puedo hacer para motivar a esa persona. Tal vez necesita esa persona que yo le diga los beneficios del objetivo final del aprendizaje, cómo se va a enriquecer, qué va a poder hacer, y así tal vez esa persona se va a motivar más. Es decir, es una herramienta muy buena partir de la pasión, del interés y de la necesidad de las personas. No lo pasemos por alto. Eso también fue un foco así tremendo cuando entré yo a este taller. Como dirían los americanos, life changing. Bien. Ay, perdón, Mari. Sí. O sea, a ti como maestro, las perspectivas que tenías ya no son falsas, ya son reales. Ya llegas, ya sabes en qué trabajar, ya sabes a dónde vas. Y al final, ¿sabes? O sea, ya no tienes una perspectiva que te la van a quebrar, ni vas a sentirte decepcionado, sino sabes a lo que vas. Entonces, eso me gustó, porque tus perspectivas ya no son falsas, ya tienes una base realista a donde tienes que ir. Muy importante. Así es. Bien, ¿qué idea se les ocurrió cuando hablamos de el cuarto factor, de comprender, digerir, pausar, entender? ¿Qué se puede hacer para eso? Bueno, nos saltamos la práctica, aunque ya dijeron role playing, esa es una buena. Hay muchas cosas que se puede hacer para practicar, dependiendo del aprendizaje. Sigan nomás con las ideas que conversaron, cuéntenme. Ese estuvo difícil, ese estuvo muy difícil. No, bueno, Martita nos decía la importancia de en esa parte de eso de darle el tiempo para que procesen lo que están aprendiendo. O sea, y creo que es algo que la Paz Anita nos hace hincapié también, en que tiene que haber un espacio de descanso. Y ese espacio de descanso en el que, como tú decías al inicio, podemos pensar que la persona está yéndose al baño a comer, tal vez la persona no, la persona está con su cámara apagada, analizando, viendo ese versículo o leyendo nuevamente el párrafo que estamos estudiando y procesando esa información que tal vez, como yo estoy tomando nota y cuando tenemos un break, yo digo, ya va, ahora regreso, recapitulo. Entonces, la importancia de esos espacios y hacer pausas, de permitirles
que ellos puedan encontrarse en lo que acaban de aprender. Muchas gracias, muy importante. Esto que estamos haciendo ahorita también, estos 15 minutos que se tomaron ustedes de estar viendo cómo puedo aplicarlo a lo que hago, es una práctica de darle sentido a lo que estábamos conversando. O sea, ¿cómo lo aterrizo? Estábamos hablando de todos estos principios, pero ¿cómo lo aterrizo en mi taller, en mi grupo, en mi clase? ¿Cómo lo aterrizo? Entonces tiene que haber oportunidades. Si no hay preguntas directas, a veces ejercicios donde uno puede decir, a ver, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Qué voy a hacer ahora en adelante después de lo que he escuchado? Eso es importante, porque después se nos va nomás. El principio bonito que nos gustó se nos fue, si no lo pongo. Hay otras ideas como hacer planes de acción. De ahora en adelante voy a hacer 1, 2, 3. Esto que dijeron ustedes, voy a preguntarles a ellos qué quieren y qué necesitan. Lo anoto como plan de acción. Dibujar. Eso es parte de darles. Dibujar. Dibujar. A veces funciona, mi hija sabe hacer muchos mapas mentales, ¿no? Cuando le gustó algo, encierra en un círculo, lo hace con flechitas, lo pone ustedes también cuando hacen notas. Cada uno toma notas de manera diferente, ¿no es cierto? O subraya con diferentes colores. Eso es para que el conocimiento se nos quede y lo captemos de verdad. Una pregunta, para llegar al punto de que si me equivoqué en algo, para corregir, debo tener muy presente las reacciones y comentarios personales, ¿no? Sí, claro, ¿no? Ya ese en el punto 5, ¿no? En los comentarios. No importa, ahí seguimos avanzando. Feedback o, ¿cómo se llama? Retroalimentación. Yo comento, pero también quiero saber la respuesta. No solo va de una vía, va de doble vía. Y hay muchas formas de propiciar esa retroalimentación. Una de ellas es la autoevaluación. Dar oportunidad a la persona que se autoevalúe. ¿Cómo me fue? ¿Entendí cuáles son los resultados de lo que estoy haciendo? ¿Estoy satisfecho? Cada uno se evalúa, pero también necesita el comentario de los otros. Si estamos en actividades grupales, podemos enriquecer y dar oportunidad que haya comentarios que ayuden al otro o que le digan, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿por qué? ¿Cómo te iría mejor? Comentarios de los compañeros. Ahora, los comentarios del facilitador deben ser oportunos, ¿no? Hay facilitadores que a veces no revisan, si mandan una tarea, alguna cosa, la dejan hasta el final del ciclo para decirle si estuvo aceptable, no aceptable, que estuvo equivocado. Y ahí ya se perdió, o sea, hay que mantener el interés. Pues mandé una tarea, comento, me parece bien esto no lo entiendo, o lo que sea, pero debe ser oportuno el comentario del facilitador. Las tareas que uno manda a reflexionar en casa, a dormir la tarea en la casa, son tiempos también de procesar el aprendizaje y oportunidades para que haya retroalimentación. A veces... ¿Perdón? En eso se puede utilizar, por ejemplo, una información reducida para que lo chequeen, lo revisen. ¿Sí me claro, dicen? se puede utilizar muchísimas cosas dependiendo de lo que estamos enseñando. Ya. Pero la idea es que la información vaya y regrese con comentarios. Ok. A veces sí necesitamos también decir dónde encontrar información, por qué no recomiendo esto, por qué sí recomiendo lo otro. Y también enriquecer, el facilitador se enriquece mucho de la experiencia ya cuando estamos con adultos. No sé si en la primera lección yo también me quedé bien impresionada de cuando estamos con adultos, cada uno tiene sus áreas de ser experto en cosas que el facilitador ni idea tiene. Entonces, uno debe respetar la experiencia, el trasfondo de las personas que están participando y no dar la idea de que yo quiso la eminencia y
ustedes están aprendiendo, al revés, estamos aquí todos para enriquecernos, ¿no? Muy Yo- importante. Solo una idea. Por ejemplo, si le pedimos a alguien que ponga en sus propias palabras lo que ha escuchado, es una manera de autoevaluación, de a ver si entendió, cómo lo entendió y está procesando. Al hacer un resumen o al ponerlo en sus propias palabras o al decir a ver cómo se lo explicarías a un niño de 3 años. Todas esas son formas, ¿no? Ujú. Eso excelente, Anita, ¿no? Eso de propiciar oportunidades de explicar a otros, como habíamos dicho hace un rato. Es muy bueno para afirmar los conocimientos. O sea, ya estamos casi llegando al final, pero yo quisiera que ustedes me digan de todas estas ideas que hemos estado hablando, ¿qué me llevo? ¿Qué es lo más que se me ha quedado aquí para aplicarlo? Quisiera que me digan. Y también, si algo quedó como oscuro, como no muy claro para mí, que quisiera desarrollarlo un poco más, también, por favor, en estos últimos minutos. En mi caso, que debe ser muy, muy cierto y verdadero el tema de los elogios, porque a veces llenamos espacios y creo que no hay, como que no se va a hacer realmente, no va a llevar verdaderamente el contenido correcto y la persona no lo va a percibir, porque uno le puede decir a una persona, uy, qué inteligente que es y si cometió atrocidades, no, qué valiosa eres, qué importante eres, verdaderamente me impactaste con tu palabra, que verdaderamente hay personas que pueden decir algo chiquito, sí, pero un contenido grande, ¿no? Apreciable, porque para mí yo me llevo eso, que los elogios sean muy verdaderos y con sentido verdaderamente. Significativos, no tomados a la ligera, porque ahí pierden totalmente. Hasta los niños se dan cuenta cuando a uno le están diciendo porque sí. Muchas gracias, Ruby. ¿Algo más? ¿Algún detalle de esos? ¿O algo para profundizar más? Me voy a quedar con esto último que dijiste ahora, Mari, de no ser ese facilitador o esa persona, ese ponente que se vea como eso, como el que está sentado, yo vine a enseñar, ustedes escúchenme y termino la clase, buen día, porque es la parte más difícil, porque me ha tocado y por lograr que las personas te vean como parte del grupo es súper importante en la hora del aprendizaje, que las personas no te vean como que yo vine a enseñar, sino que yo vine a aprender también de ustedes. Eso creo que es algo que sí quiero aprender porque es difícil cuando estás frente a las personas enseñando, hacerles ver. Por ejemplo, yo tengo un grupo de discipulado y me cuesta mucho que mis hermanos en la iglesia no me vean como que yo soy la hermana que puso el pastor para que les enseñe. No, estamos en un grupo de discipulado y cuando yo me siento a hacer el discipulado, yo también lo estoy haciendo, aunque yo sea la que esté tomando en ese momento la batuta, no, yo estoy aprendiendo también. Y creo que es importante hacerles ver que uno también está aprendiendo. Muchas gracias. A mí me gusta por eso la palabra facilitador, facilitadora. Estamos para facilitar el aprendizaje de los otros y también es una manera de servir, ¿no es cierto? Estamos sirviendo. No tener esta idea de que estoy en un nivel un poquito más acá. Eso nos ayuda, creo, a facilitar el aprendizaje. ¿Algo más? Algo decía Pablito que hasta lo noté, dice, hay que desaprender para aprender. Entonces yo creo que, y he aprendido, o sea, estoy aquí, estoy en cualquier sitio, yo llego no porque sé o porque de pronto veo a alguien que sabe menos o que estuvo como alumno, como discípulo de uno, sino llego a aprender, o sea, todo lo que yo tengo queda fuera y voy a aprender de todos, o sea, hasta del discípulo que estoy aprendiendo, del más pequeñito, o sea, como decía Jan, o sea, yo también entro a discipular, yo también entro a aprender, y eso es lo que nos lleva a lo que dice la palabra, ¿no? De que veámonos todos como iguales. Y con esa humildad, con esa sencillez, o sea, yo aprendo de todos y se aprende y eso es enriquecedor.
Claro, muchas gracias. Pero es cosa difícil también ponerla en práctica luego, que se nos va el grupo de las manos, ya no, nadie nos respeta como facilitadores, entonces todo el mundo tampoco queremos eso, ¿no es cierto? Y por eso este curso no se ha acabado. Hay algunas ideas muy chéveres más adelante de cómo tratar con diferentes clases de personas y, por ejemplo, hay preguntas o comentarios totalmente disparatados y no queremos hacerle quedar mal a la persona. ¿Qué podemos hacer para afirmarle y aún así decirle que no está bien? O sea, hay cosas muy, muy útiles en este curso y yo les animo a seguir hasta el final, hasta la meta y más que nada a llevarse cosas para ponerlas en práctica. Eso es lo más importante. Muchísimo. Ujú. Con Y una sí, cabeza bola. Así como dice Janesita, me reventó el canguil. Me da risa porque en Venezuela no se llama canguil, en Venezuela se llama cotufa. Entonces es más gracioso. Y entonces me en reventó. Colombia es, Reventaron las oye, cotufas. Janet, en Colombia es maíz pira. Mira. Maíz pira. Acá, solo creo que en Ecuador decimos Exacto. canguil, ¿no? No, y creo que en Estados No, Unidos ahí no. dicen popcorn. Popcorn. Ah, bueno. Canguil, maíz pira. Bueno, ya no sé el otro. Igualita, estamos reventadas. Estamos reventados. Qué lindo. Gracias a Dios. Yo Gracias al quisiera Señor. decir que para mí ha sido de gran bendición esta noche, porque les escuché estar en desacuerdo con mucho respeto. Entonces, eso ha sido para mí muy enriquecedor. No importa cuántas veces uno haya hecho, en fin, ¿no? Qué lindo que es ver el reino de Dios así, donde entonces volvemos a revisar lo que pensamos y decimos, a ver, en esto sí, no, capaz que no, no. Y podemos así aprender juntos. Entonces, gracias. Gracias, Gracias, sí. pastora. Me voy muy Muy enriquecida grande. también y les animo a continuar con el mismo entusiasmo. Alguien que nos despida en oración, por favor, para que el Señor nos afirme esto que reventó el canguil y no se quede en el aire. Por favor, voluntariamente. Yo hablé toda la noche, entonces cierro. Cierra. Amado Padre, gracias Señor. Gracias por todo lo que en esta noche nos has enseñado, por lo que tú has tenido a bien traer a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Gracias te damos porque hoy tú nos has enseñado, Señor, de la manera más hermosa, cómo tenemos que tratar, Señor, cómo tenemos que enseñar, Padre, y cómo tenemos que aprender, Señor. Ayúdanos a mirar, Señor, con tus ojos a aquellos que estamos enseñando, a aquellos que esperan recibir de nosotros una enseñanza, Señor, que llegue a ellos, Señor, de la forma en la que tú lo hacías, Señor, sobre todo con amor, Señor. Danos estrategias, Señor, cada día para lograr hacerlo de la mejor forma, Padre amado. Yo te doy las gracias, Señor, por cada uno de los facilitadores que tiene DAI, Señor, los que con amor, con entrega, Señor, con pasión, Señor, cada día vienen a enseñar, aprenden para hacerlo cada día mejor, Señor. Bendecimos este ministerio, Señor, y te damos las gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas a través de estos talleres, Señor. Ayúdanos a replicarlos de la mejor manera, Señor. Gracias, Padre, en esta noche te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos. Amén. Gracias. Amén.